a una nueva manera de comunicarnos y servir a la comunidad de ABA Hombres. En esta oportunidad queremos llevar algo de tranquilidad a las familias que lideramos como hombres, compartiendo un tiempo con nuestro invitado de hoy, el doctor Pablo Elmacián, casado, 3 hijos varones, médico especialista en infectología y medicina del viajero. Se desempeña en los centros médicos Estambulián y tuvo la deferencia de dedicarnos este tiempo para nuestro lanzamiento de videos por el canal de YouTube ABA Hombres. Pablo, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Miguel Equisián también. Y bueno, ABA Hombres, por esta posibilidad de participar con ustedes. Para mí es un privilegio y muy agradecido por poder compartir este tiempo juntos. Perfecto. Obviamente no podía faltar en este lanzamiento nuestro hermano y amigo, el doctor Miguel Equisián, psiquiatra, psicoterapeuta, pastor y responsable de ABA Hombres, a quien también agradecemos su presencia. Bueno, muchas gracias. Para mí es una alegría también y la verdad es que queremos que esto pueda llegar a muchas personas que nos conocen y aquellas que tal vez no, para que vayamos dando claridad sobre este tema que es particular. Bien, sin más palabrerío, vamos directamente, querido Pablo, a las preguntas que queríamos realizarte y sentirte también con la libertad de ampliar o agregar cualquier cosa que creas conveniente. Después de casi 90 días de cuarentena, ¿cuáles son los logros que hemos alcanzado y las perspectivas con respecto a la evolución de la pandemia en nuestro país? Bueno, hemos tenido, como bien has dicho, Daniel, un periodo largo en el cual nos hemos podido preparar, por decirlo de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista sanitario, mejorar nuestra capacidad de respuesta a nivel hospitalario, ampliando sitios de atención para la gente, ya sea camas en hospitales de atención general, como así también camas de terapia intensiva, equipar con nuevos respiradores, generar módulos de atención fuera de los centros de salud para la evaluación de las personas con COVID, el aislamiento, generar insumos también para los profesionales de la salud, los cuidados que hay que tener en la atención de estos pacientes, y capacitarnos, ¿no?, para saber cómo enfrentar esta enfermedad. Todo este tiempo que nos ha permitido prepararnos, hemos podido avanzar en estas instancias y estamos en una situación epidemiológica en la cual América del Sur ha pasado a ser ahora el epicentro de la pandemia. Recordemos que esto empezó allá por Asia, luego Europa, Estados Unidos y ahora América del Sur, en los casos que se reportan a diario, representa ya cerca del 40% y es la zona donde se están dando más casos nuevos. Brasil es el país con mayor actividad, mayor cantidad de casos, perdón, pero si analizamos la incidencia por población, por habitantes, es mayor inclusive en Perú y en Chile, y luego sigue México. Nosotros estamos en una situación más favorable desde el punto de vista de número de infectados, de la incidencia por cantidad de habitantes, con una mortalidad estimada que es de alrededor de 3 personas cada 100 infectados, que es un número razonable para lo que se está viendo a nivel mundial. Hay regiones que han tenido cerca del 15% de mortalidad. Y entonces no sabemos cómo va a evolucionar esta curva de casos, que por el momento hemos logrado que sea, como se denomina, aplanada, no con un crecimiento logarítmico como se vio en Europa, en Estados Unidos, donde en poco tiempo se generó gran cantidad de infectados y los sistemas de salud nos dieron abasto para la atención. Nosotros estamos en una situación más favorable, donde la duplicación de la cantidad de casos es más lenta, permite que los hospitales todavía tengan una reserva de camas, sobre todo de terapia intensiva holgada, y depende de la conducta, sin duda, individual que nosotros tengamos para que esto que hemos alcanzado, podamos mantenerlo en el tiempo. Bien, perfecto. En relación a la forma de contagio de la enfermedad y cómo debemos protegernos, ¿cuál sería la forma correcta para evitar enfermarnos? Por ejemplo,
¿Es necesaria la desinfección del calzado cada vez que ingresamos a casa y de la ropa antes de ingresar al hogar? ¿Se puede volver a usar la ropa? ¿No? A pesar de ser un virus nuevo, una enfermedad que no conocíamos, favorablemente la evidencia científica que va surgiendo nos da conocimiento sobre los mecanismos de transmisión de este virus. Y que está muy claro que el principal mecanismo de transmisión se relaciona con el contacto directo, cercano, con una persona infectada, y la transmisión a través de las gotas respiratorias que una persona puede eliminar con el virus si está infectada, al toser, al hablar, al estornudar. Y cuando no se respeta esta distancia de los 2 metros y no hay protección a través de barbijos, entonces esa persona que está enfrente puede adquirir el virus e ingresar por su mucosa nasal, por su mucosa oral, por su mucosa conjuntival. Esa es la forma más importante de transmisión. Hay un mecanismo secundario que se relaciona con estas gotas que se eliminan y se pueden ir depositando en superficies, porque por el peso que tienen y por la distancia que pueden, llegar a viajar, por decirlo de alguna manera, no se desplazan más de 2 metros de distancia, pero en ese recorrido pueden depositarse en superficies que son de uso habitual y nosotros podemos tocarlas con nuestra mano, y si no nos lavamos después de hacer eso y nos llevamos la mano a la cara, nos podemos infectar. Por eso la importancia del distanciamiento, más allá de 2 metros, que es la distancia de seguridad, del lavado de manos frecuente, porque podemos tocar alguna superficie que está contaminada, y si no podemos mantener estas instancias porque tenemos que relacionarnos con alguna persona, usar el barbijo. Esos son los mecanismos más importantes de prevención. En cuanto a estas otras situaciones que mencionabas, no hay que preocuparse demasiado por lo que es el calzado, la ropa. No son elementos que se han estudiado y se han demostrado de riesgo fuera de lo que es el ambiente hospitalario. Por lo tanto, para lo que es el ingreso al hogar, a la vivienda, la recomendación sería, si uno quisiera evitar que se ensucie la vivienda, para que no se manche el piso después de haber estado en la calle, haber por ahí pisado algo que los animales pueden dejar, como la suciedad de las deposiciones. Sin duda que eso es una buena práctica de higiene, pero no es un mecanismo de transmisión que tengamos que incorporar. Sin duda que si hay bebés en la casa es de buena práctica quitarnos los zapatos porque ellos gatean y se desplazan por el piso. Y con respecto a la ropa, el lavado habitual, no hay que tomar ninguna medida especial. Ahora que se abrieron los comercios para permitir la venta minorista, tener en cuenta que no ingresa el virus por la piel. Es decir, si yo llegar a probarme alguna ropa que una persona pudo haber tocado, simplemente con lavarme las manos después de haber tocado la prenda y el virus puede haber quedado allí en algún momento, no me voy a contagiar. No es respiratoria, básicamente, y por superficies que pueden estar contaminadas. Realmente, sí, Miguel. No, yo quería en esto aprovecharlo a Pablo como infectólogo, porque a mí me toca trabajar con personas que viven con mucho miedo esto del contagio, ¿no es cierto? Y frases como estas que fueron dichas y que en este caso las autoridades han mostrado, ¿no? Uno sale a la calle, sale a buscar el virus. Eso te genera un miedo tan fuerte que uno cuando sale es como que va a salir a un lugar donde respira virus. Y no sé hasta dónde eso es positivo, ¿no? Por eso clarifica esto de que el virus lo lleva a la persona. ¿Cómo es eso, Pablo? Exacto, uno sale a buscar el virus, es una verdad, pero a medias, no es una verdad completa. Es verdad que si salimos podemos exponernos con personas, individuos, donde el virus puede estar presente, pero no está en el aire, no es un virus que nosotros podemos exponernos al caminar, al respirar aire de la vereda o de la calle o hacer una actividad física como ahora se está permitiendo. Eso es una actividad muy segura. Claro que desde ya se está diciendo de no ir de más de 2 personas, no aglomerarse, no detenerse a hablar, porque eso va en contra de lo que es la medida de protección, pero de ninguna manera por salir vamos a encontrar el virus en la calle, en el aire. Eso no es así. Realmente muy buena la aclaración, porque realmente la fake news provocan bastante
inconvenientes y problemas. Durante el otoño, el invierno, solemos tener fiebre y algún síntoma respiratorio como tos, dolor de garganta, son síntomas comunes en esta enfermedad. Si este año nosotros llegamos a presentar esos síntomas, ¿cómo podemos darnos cuenta si pueden ser de COVID o por alguna otra causa? Bueno, los síntomas, como bien has dicho, son los que habitualmente tenemos en épocas de otoño y de invierno. Son síntomas, por decirlo de alguna manera, inespecíficos. No hay algún síntoma especial que uno pueda decir, de acuerdo a tal o cual forma de presentación, no hay duda que esta persona tiene COVID. Entonces, como los síntomas se relacionan con los que habitualmente los virus de la época fría generan, como la fiebre, como el dolor de garganta, la tos, se ha agregado un síntoma un poco más nuevo que no estábamos muy acostumbrados a escuchar, como la pérdida del gusto y del olfato. Pero frente a la aparición de alguno de estos síntomas, lo que tenemos que hacer este año es no minimizarlos, como habitualmente tendemos a hacer, que seguimos haciendo nuestras actividades habituales y no nos sentimos muy mal, seguimos yendo a trabajar, no paramos de movernos de un lugar al otro, porque es un virus muy contagioso y podemos estar contagiando a otras personas si no tomamos estas precauciones de parar frente a esa aparición de estos síntomas que habitualmente en el invierno tenemos, y la conducta es consultar al médico. Tenemos que contarle a nuestro médico de cabecera o al médico que tengamos disponible por la obra social o a los teléfonos que brinda la ciudad o la provincia o cada jurisdicción para las dudas o las consultas por COVID, y desde allí nos van a indicar si los síntomas que tenemos son definición de caso sospechoso de COVID y a dónde consultar. Pero el mensaje es no minimizar, sino consultar y evaluar a ver si puede estar relacionado con COVID, porque sabemos que habitualmente en la mayoría de los casos la evolución es favorable, pero si nosotros contagiamos a algunas personas que forman parte de lo que son los grupos de riesgo, puede llegar a ser un problema. Sí, realmente es así. Y bueno, otra pregunta es la siguiente. En relación a la evolución de la enfermedad, sabemos que hay personas que pueden necesitar ingresar a terapia intensiva porque desarrollan insuficiencia respiratoria y otras complicaciones graves. ¿Todos los que se infectan corren ese riesgo? Bueno, en la pregunta anterior di la introducción a este tema y vamos a ampliarlo un poquito. Si bien es una enfermedad muy contagiosa, para tenerlo como comparación con un virus que conocemos más, que es el de la gripe, tiene una capacidad de contagiosidad del doble comparado con el virus de la gripe, pero favorablemente la mayoría de las personas, se dice que 8 de cada 10 infectados van a evolucionar de forma favorable, con un cuadro de fiebre y algún síntoma respiratorio, con decaimiento, y en un promedio de tiempo de 1 a 2 semanas se autolimita sin mediar ningún tratamiento específico y no deja ninguna secuela. Eso es la mayoría de las infecciones. Pero como es muy contagiosa, muchas personas pueden infectarse y presentar estos síntomas leves y contagiar a otros, que son los denominados grupos de riesgo, que lo forman aquellas personas mayores de 60 años o aquellas personas que tienen enfermedades o condiciones crónicas, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, las cardíacas, la diabetes, la insuficiencia renal, los que tienen cáncer o alguna inmunosupresión que les baja las defensas, las personas que tienen sobrepeso importante, diríamos obesidad, y las embarazadas también se han incluido dentro de esta población de riesgo. En ellos, independientemente de la edad, la forma de evolución puede ser grave. La complicación más común es la neumonía, que suele ser de compromiso bilateral, que requiere sin duda internación, y en ocasiones el ingreso a la terapia intensiva. Por eso hablamos de la importancia de tener disponibilidad de camas con respirador mecánico, porque hay un 5% de personas de estas que se infectan que pueden llegar a necesitar esta atención. Es la minoría, pero en ellos la evolución puede ser grave si se presenta con una mortalidad elevada. Por eso el concepto es que si bien la mayoría de los casos se están dando en la población activa y joven, que es la que está saliendo más, de 20 a 59 años, donde no se está viendo una mortalidad elevada, ellos pueden actuar como transmisores a estos grupos de riesgo, que son quienes pueden hacer la enfermedad grave. Entonces, el concepto es cuidarme para cuidar al otro y no contagiar al otro. Ese es el concepto de la responsabilidad social que se busca en esta prevención.
Miguel, sea, ¿querías aportar algo? sí, sí, Daniel, gracias. O sea, Pablo, que podemos decir que gracias a Dios este virus es un virus bueno, porque del 100% de contagiados, podemos pensar que el 95% van a ser casos así sencillos, y ese 5% que queda se puede complicar, ¿no es cierto? Y de los cuales de ese 5 hay un mínimo que va a ir a terapia intensiva, ¿es así? Sería el 80% de evolución leve, Ajá, un 15% moderada y un 5% severa, y ese 5% requiere internación en terapia intensiva. Ahí es donde se concentra la mayor mortalidad. ok, ok. Entonces, porque yo me encanta poder hacer este mano a mano, porque nos toca tener que trabajar con el miedo. Y yo no sé si el gobierno por el cual estamos orando para que Dios le dé la sabiduría, tuvo sentido hacer la cuarentena al principio. Entonces, ¿qué le pasó a los países por qué hubo tantos muertos, que no estuvieron preparados? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurrió en países como Italia, por ejemplo, es que no tomaron esta precaución de evitar el ingreso de personas desde regiones con transmisión, como se sabía que era China en ese momento, o Asia. Nosotros hemos tomado más precozmente la restricción para el cierre de las fronteras, pero inclusive hubiera sido más provechoso haberlo hecho inclusive antes. O, por ejemplo, en vez de hacer el cierre de fronteras desde ese momento previo a esa instancia, aunque no se hubiera cerrado la frontera, obligar a todos los que hubieran venido de regiones con transmisión a hacer cuarentena. Y de esa forma se hubiera evitado, hasta se hubiera podido evitar el ingreso del virus directamente a nuestro país. Si bien fue precoz nuestro inicio de la cuarentena, se hubiera podido mejorar la situación si inclusive hubiéramos tomado esta otra conducta. El punto es que el concepto de la cuarentena es para prepararse frente a algo inesperado, desde lo que hablábamos al principio, la logística, los insumos, la preparación, educar a la gente, pero no es el objetivo mantener una cuarentena bajo ningún concepto, ninguna pandemia indefinida, porque eso no es posible, no es viable por todos los trastornos secundarios que genera. Entonces, la conducta debería haber sido, luego de un periodo prudencial de preparación, de equipamiento y de adiestramiento de la población en cuanto a la prevención, empezar a armar una vuelta a la nueva normalidad transitoria, mientras esto nos acompaña, pero de una forma diferente. Es decir, lo que estamos escuchando ahora, bajo protocolo, pero bajo un protocolo controlado, no bajo un protocolo que simplemente se enuncia y se deja la libre interpretación de la población para que, por ejemplo, salga a correr como le parece. Yo creo que, por ejemplo, hubiera sido muy bueno que la actividad, volviendo a un ejemplo práctico, que ahora se liberó hace poquito, de correr, hubiera sido de manera organizada. Y para esto hay muchas cosas que se pueden hacer en la práctica. Por ejemplo, no sé si conocen todas las carreras que se hacen en Buenos Aires los fines de semana. No hay un fin de semana que no haya carreras en la ciudad. Y eso lo organizan clubes de corredores, que no están funcionando, pero tienen una logística tremenda como para generar vallado, personal de seguridad y organizar dónde la gente puede correr. Y de esa forma se evita lo que se vio en esa foto del lunes. Y así con cada actividad, con cada empresa, con protocolos que bajan del gobierno, con control hacia las empresas que se cumplan, con elementos de protección, y volver a esa nueva normalidad. Esa debería haber sido la estrategia desde mi punto de vista. Es decir, que como somos muy chambones a nivel país de generar protocolos, a nivel de autoridad, de generar protocolos adecuados, será por eso que entonces hay tanta alarma por el aumento del número de casos, porque sería esperable que aumente el número de casos. Pero si se hacen los protocolos bien, no habría tanta dificultad y tanto temor, ¿es así? El número de casos que tenemos es un número muy aceptable porque eso se está traduciendo en una curva de crecimiento aplanada y que no está saturando el sistema de salud. No hay ninguna duda que todas estas Ajá. medidas que se han tomado de distanciamiento dieron un efecto muy bueno desde ese punto de vista. Pero el éxito del control de la pandemia no se puede medir solamente por la prevención de las muertes por COVID-19, porque eso sería ver solamente la punta del iceberg. Se sabe que las pandemias generan muchas otras situaciones porque
bueno, la gente tiene temor habitualmente a consultar por sus problemas crónicos de salud, por el miedo de enfermarse, descuida sus condiciones crónicas, el aislamiento, el encierro de las cuarentenas generan condiciones psicosociales importantes, eso vos, Miguel, lo vas a poder mencionar mucho mejor, y entonces hay que evaluar todas esas condiciones que se dan de manera secundaria y hacer un abordaje integral de la problemática. Y, por ejemplo, salir a educar a la población desde el inicio y decirle que no tienen que desatender, no tienen que tener temor de ir a consultar a su médico de cabecera, de ir a vacunarse, de hacer todos los controles de salud saliendo protegidos, usando el barbijo, haciendo el distanciamiento, yendo por sus propios medios o usando el transporte público de manera distanciada, porque no va a haber riesgo de contagiarse si nos cuidamos de esa forma. Y también con la tranquilidad que en todo el país, porque nos van a escuchar hombres de la Patagonia, del norte, del litoral, evidentemente en todo el país está todo muy bueno para que se libere con los cuidados que estás diciendo vos, con los protocolos que debe haber, tiene que haber libertad, pero cada uno asumiendo esto de cuidar a los grupos de riesgo, y el tema del conurbano y de la capital, obviamente con un gobierno que en vez de, me parece a mí, insistir en el temor, da protocolos y va controlando, creo que eso va a ser muy bueno, ¿no? Sí, el interior está mucho mejor, salvo Chaco, salvo Río Negro, son lugares donde donde digamos, la situación es también como para prestarle más atención, y los lugares que van liberando, que lo hagan, pero con precaución, porque también estamos viendo que hay viajes de un lugar al otro del país, y estamos escuchando en distintos lugares que gente lleva el virus de un lugar al otro y donde no había empieza a volver a ver. Por más que se relajen las medidas, este es un tiempo para cambiar algunos hábitos de los argentinos, por ejemplo el mate que está tan instalado. No es una época en ningún lugar, aunque sean zonas del país donde la situación está más controlada, de no compartir el mate, de evitar el saludo con contacto físico, con abrazos, de mantener la distancia por más que la situación esté aceptable, hasta que se llegue a una instancia definitiva donde podamos decir no hay riesgo de transmisión. Estas medidas por un tiempo, aunque hayan zonas del país más relajadas, tenemos que mantenerlas. Pablo, además de la realización de la PCR por hisopado nasofaríngeo para estudiar a las personas con síntomas, ¿hay otro tipo de análisis disponibles para diagnosticar la enfermedad? Sí, el PCR, el hisopado nasofaríngeo, se usa para el diagnóstico agudo de una persona con síntomas, con sospecha de COVID-19. Ese es el único que está indicado, pero hay análisis de sangre que miden anticuerpos que nosotros formamos habitualmente frente a cualquier infección y pueden determinar si nos hemos expuesto, en este caso a COVID, como a otras. Entonces, en algunas circunstancias se está planteando hacer el estudio de anticuerpos. Por ejemplo, hemos visto que para hacer evaluación de la incidencia de la infección en determinados lugares, se han puesto lugares especiales como para que hayan voluntarios y se les tome muestras en lugares públicos, pero también si uno desea saber si se expuso o no, tal vez en un momento más adelante, en zonas donde haya habido transmisión, porque tiene que pasar un tiempo desde que uno se expuso a la infección a que esos resultados den positivo. Ahora estamos recién en el momento de la actividad y probablemente si nos hacemos el estudio va a dar negativo. Pero más adelante, cuando pase esta ola inicial y uno quiere saber si se expuso o no, es una alternativa como para evaluarlo de acuerdo al contexto donde estuvo. Por ejemplo, aquellos que viven en alguna villa donde hubo mucha circulación del virus, bueno, en ellos a la verdad que es muy probable que se hayan expuesto, y el que no tuvo síntomas lo puede hacer para que le dé, para saber si tuvo la infección o no, sin darse cuenta. Pero para que tenga una idea, la incidencia en general a nivel mundial en los lugares donde hubo mayor actividad fue baja. 5 o 10% de la población ha sido afectada. Por lo tanto, la minoría de la gente tuvo exposición a la enfermedad, no la mayoría. Como para pensar que después de esta oleada de casos, todos nos hemos expuesto. Eso es lo menos probable. Bien, Miguel. Quería, a propósito de esto, este concepto de que si mucha gente lo tiene, la población es como que, entre comillas, se va vacunando. ¿Esto es así? ¿Esta inmunidad es la que se quiere buscar cuando se dice que las personas jóvenes salgan o no sé si se entiende la pregunta? Porque algunos gobiernos, incluso que ahora está siendo un desastre todo,
Brasil, Estados Unidos, decían al principio que la gente se contagia, incluso Johnson en Inglaterra, ¿no? Que la gente se contagia, así se van contagiando todos y no va trayendo tantos problemas. Eso desde el punto de vista técnico es verdad, porque cuando se logra un pool o un porcentaje de la población que genera anticuerpos y ya está naturalmente inmunizada, entonces hay menos individuos donde el virus pueda ingresar y la cadena de transmisión se corta. Se dice habitualmente que cuando se alcanza un porcentaje de la población entre el 50 y el 70% de exposición, es como que ya determinada infección pierde la capacidad de seguir transmitiéndose. El inconveniente con ese concepto es presentarlo así, libremente, como para decir, salgamos todos y expongámonos para tener inmunidad, por lo que hablábamos antes, porque decíamos que en la población joven y sin factores de riesgo, la infección va a ser benigna, pero si esas personas que se infectan no tienen la precaución de evitar la transmisión, el contacto con otras personas mayores de edad o que tienen factores de riesgo, ahí se va a generar un problema. Entonces, es positivo desde ese punto de vista, pero cuando se hace de manera organizada, controlada, brindando la precaución de que no transmitan la infección después a otros porque conviven con ellos y no se usan las medidas de separación o de distanciamiento adecuadas. Y teniendo en cuenta parte de lo que decía Miguel, pensé que también iba a preguntar algo, porque la gente está muy ansiosa con el tema de la vacuna, la cual personalmente creo que para este año va a ser imposible por una cuestión de disponibilidad, de tiempo y demás. Y para el año que viene, no sé, ¿qué pasa con la vacuna y con algún otro medicamento que atenúe las consecuencias de esta enfermedad? Bueno, favorablemente hay mucho interés desde la industria farmacéutica para la elaboración de vacunas y ellos lo están viendo como, digamos, un hecho que les daría es como para decir, bueno, pudimos encontrarlo, ¿no? Y se está diciendo que hasta van a hacer inversiones a pérdida, porque ellos lo que quieren es ser los primeros, los laboratorios están pugnando por la gloria, por ser quien encuentra la mejor alternativa para la prevención, independientemente de que no consigan dinero en esta instancia, que seguramente lo recuperarán por otro lado. Pero no están buscando el dinero, sino la gloria. Es decir, yo como industria farmacéutica fui el que tuve la mejor estrategia para generar la vacuna. Favorablemente hay 125 vacunas candidatas, fíjese que es una barbaridad, de las cuales alrededor de 10 están en lo que se denomina fases clínicas. Una vacuna, un medicamento, primero pasa la evaluación en lo que son animales, que generalmente son monos, ratones. Una vez que se ven parámetros de seguridad y de respuesta adecuada en ellos, se pasa a las fases en humanos, que son 3 fases, la primera, la segunda y la tercera, fase 1, 2 y 3. Cada una de estas fases va involucrando de menos a mayor cantidad de voluntarios y lo que se va evaluando en menos población y en mayor población de voluntarios, parámetros de seguridad y de eficacia. Pero tengan en cuenta que habitualmente para una vacuna estándar estos procesos llevan entre 3 a 5 años como mínimo. Y ahora lo que se está haciendo por una declaración de emergencia de los organismos regulatorios es permitir hacer fases simultáneas, como para que se acorten esos periodos e introducir a menos cantidad de gente en estas fases. Ahí hay un beneficio, bueno, que todo sea más rápido, y hay un riesgo, que no se llegue a controlar adecuadamente los parámetros de seguridad y de eficacia y que se vayan viendo una vez que esto se apruebe. Entonces hay que balancear lo que es costo-beneficio de estas estrategias y que no se introduzca la política tampoco en lo que es la presentación de vacunas desde países centrales, sobre todo con momentos electorales, como para presentarlo como un hecho del gobierno, y esto hay que estar muy atento a la presentación de este tipo de situaciones. Con respecto a los medicamentos, se han presentado muchas opciones, y también lo mismo, ¿no? Para que un medicamento logre una fuerza desde el punto de vista de la solidez, de la evidencia científica para decir que funciona, también requiere un tiempo de evaluación, que muchas personas lo reciban, y eso no lo estamos pudiendo tener, por eso se están haciendo protocolos, digamos, más rápidos, con menos cantidad de gente, que no permiten
dar conclusiones sólidas. Entonces se va viendo sobre la marcha y bueno, un medicamento que al principio parecía prominente como la hidroxicloroquina, ahora se estuvo viendo que por los efectos secundarios conviene sacarlo. El remdesivir, que es un antiviral, demuestra algún beneficio en personas graves. El plasma de personas convalecientes, sacarle los anticuerpos del plasma y pasárselo a las personas que están con algún cuadro moderado a severo parece demostrar algún beneficio. En fin, no hay nada definido, pero hay muchas líneas en investigación y este tiempo va a ir permitiendo decantar lo que nos sirve y que quede lo que puede tener alguna estrategia. Pero yo creo que para el año que viene la situación va a ser más favorable en cuanto a las opciones terapéuticas y de prevención. Bien, para ir terminando, quisiera pedirte un favor. Hablaste de la responsabilidad social, hablaste de educar a la gente. ¿Y qué consejo podés darnos a los hombres que integramos ABA Hombre y a todos aquellos hombres, jefes de familia, que tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo y de educar a nuestros hijos y digamos, internalizar esa responsabilidad social? ¿Qué consejo nos podés dar al margen de, obviamente, de llevar el... Yo suelo decir que hay muchas personas que veo que llevan el barbijo como usan el casco en el codo, porque lo llevan por debajo de la nariz, ¿no? Que, entre otras cosas, obviamente. Por eso te decía, ¿cuál es el mejor consejo que nos podés dar, Pablo? Bueno, creo que nos corresponde como hombres, como líderes, así se nos presenta, ¿no? De parte también de Dios, ¿no? Como cabeza del hogar, de la familia. Creo que tenemos esa responsabilidad de ser quienes deberíamos tratar de llevar esa, primero, tranquilidad al grupo familiar, porque hay ansiedad, y los chicos tenemos que saber que están en situaciones anormales, de encierro, lo que tienen que llevar adelante con sus estudios, sus actividades que se ven truncadas. Creo que ser buenos gestores de la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Más allá de los cuidados técnicos, médicos que vemos, no deberíamos descuidar eso también como varones de ser los responsables de hacer una buena gestión de esta crisis que nos plantea desafíos de salud, económicos, relacionales y de distintos aspectos que, bueno, nos ponen a todos en una situación distinta, diferente y bueno, estar un poco por encima, entendiendo al otro, aceptando ciertas cosas, cediendo, más paciencia y bueno, velando por la integridad de la familia, que es lo más importante, ¿no? Frente a todo esto, el trabajo y bueno, sí, cuidarnos desde ya. Eso creo que es lo que podría decir más allá de lo médico. Bueno, Pablo, muchas gracias. Miguel, quisieras ir cerrando este Sí, primer yo antes video. quería hacer una preguntita más, si me permitís, Daniel, en relación a cuál sería la perspectiva desde la infectología. ¿Esto va a quedarse, el COVID, con nosotros? ¿Cuándo se empezará esto a normalizar? ¿Hay alguna estimación que se puede hacer, Pablo, con respecto a En esto? cuanto al periodo actual del brote epidémico dentro de esta pandemia que estamos teniendo en nuestra zona AMBA, que es lo más activo y más intenso, habría que pensar que lo que es junio y julio van a ser 2 meses de una actividad entre más intensa y luego empezando a disminuir, para pensar en septiembre un momento de mayor tranquilidad, como se está viendo en el interior del país en muchas otras regiones. Esa sería tal vez una estimación como para pensar en esta zona donde todavía hay una cantidad de casos importante. Una vez pasada esa situación, esta primera ola que en muchos lugares ya la han atravesado, no podemos predecir qué podrá llegar a ocurrir desde el punto de vista de la pandemia a nivel global, porque hay experiencias previas por otras pandemias que se han dado de virus nuevos que se van manifestando en oleadas, ¿no? Y bueno, se dan periodos de 3 a 5 meses, un año, luego en otro año y un tercer año, hasta que luego se va generando una inmunidad más generalizada y ya el virus pasa a ser algo normal o sin capacidad de transmisión tan intensa, o también va a depender de cuán eficaz sea la vacuna que surja el año que viene, qué efectividad tenga para prevenir y cuántas dosis hayan, porque si se logra una cobertura importante a través de vacunas y es efectiva, entonces ahí ya tendremos un bloqueo importante para que no se generen nuevas situaciones como estas el año que viene.
Muchas gracias, Pablo. Y un poco tomando lo que decía Daniel y para ir cerrando, ¿no? Agradeciéndote muchísimo este esfuerzo que sale por YouTube en un tiempito de 40 minutos, pero lleva más tiempo en la previa, ¿no? Por otros factores técnicos que intervienen. Pero yo quería rescatar un texto que justamente nuestro pastor en la Iglesia Bautista de Flores, el hermano Stanley Clark, recuperó hace un tiempito atrás en un mensaje dominical del profeta Isaías, que yo lo tenía hace mucho que no lo tenía este texto en mente, y quizás a manera de cierre, ¿no? Dando este toque espiritual para los hombres y las familias que pueden estar escuchando. Hay un texto en Isaías 54:10 que dice, y es muy lindo, ¿no? Que los montes se van a mover, los collados van a temblar, es decir, a nuestro alrededor pueden llegar a pasar muchas cosas y estamos siendo protagonistas de esta pandemia, ¿no? Tendremos que poder contarlo a nuestros hijos, nuestros nietos, si el Señor nos da esa gracia. Dice que temblarán, pero lo que no va a temblar es Dios y lo que no va a temblar su amor para con nosotros. Dice, porque no se apartará la misericordia ni el pacto de paz se quebrantará. Dios, a pesar de todas nuestras debilidades, Él sigue manteniéndose fiel, su gracia nos envuelve y es una invitación a confiar, a no tener temor. Ya dedicaremos un programa también así, desde el aspecto psicológico y social, pero qué lindo es pensar que nuestro Dios sigue firme con nosotros. Y la pregunta es el pacto que se mantiene firme. La pregunta es si nosotros estamos en ese pacto, si nos hemos entregado a Dios para tenerlo a Él como un referente firme en este tembladeral que a veces incluso en algunos coros o en algunas relaciones lo podemos llegar a cantar, sí, Dios está con nosotros, pero qué lindo es tener esta confianza, que siguiendo las indicaciones médicas de prevención, también de curación y, ¿por qué no, de rehabilitación próximas, futuras, tenemos la confianza que Dios, su pacto, su amor y su paz siguen firmes, aunque todo tiemble, ¿no? Daniel, esto quería dejar yo como conclusión. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos consejos. Va a ser sin lugar a duda de mucha utilidad para muchos de nosotros. Miguel, igualmente para ti, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla. Y también quiero agradecer al pastor Justo Hansen, que está detrás de cámara, como se suele decir, tratando de coordinar todo esto desde la parte técnica. Así que muchísimas gracias a todos y este fue nuestro primer video que esperamos sea de mucha bendición para todos ustedes. Muchas gracias.